¿Qué tal, queridos compañeros de la maestría? Les habla Germán Blanchard desde La Serena, Chile, acá en un maravilloso atardecer frente al Océano Pacífico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con los atardeceres y no tiene nada que ver con el Océano Pacífico, pero sí tiene mucho que ver con la educación y con los temas que estamos viendo en esta unidad. Precisamente me tocó hablar del señor Frederick Bartlett, quien es el creador de la teoría de los esquemas, y es por esto que en el día de hoy vamos a hablar de esta teoría. Primero voy a contarles que Bartlett fue un psicólogo británico que introdujo el término esquema. Este término se define como la representación mental del conocimiento. Frederick estaba interesado y particularmente obsesionado en esta relación que existe entre los esquemas culturales y el recuerdo. Y él encontró que las personas suelen tener muchas dificultades al recordar historias sobre otras culturas y suelen adaptar estas historias utilizando sus experiencias previas y la cultura en la cual han crecido insertos. Pero primero, para que entendamos bien esta teoría, tenemos que definir qué es un esquema. Entonces definiremos un esquema como una red de creencias, de expectativas y de conocimientos sobre cualquier aspecto del mundo, pero está creado en nuestros propios términos, es decir, basado en nuestras experiencias previas y en la cultura en la cual estamos insertos. La teoría de Bartlett consiste de una parte práctica que se ajusta a la situación con un componente mental. Entonces lo que explica es que basamos todos nuestros relatos, toda la información que vamos almacenando en torno a las experiencias previas que nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Por ejemplo, la teoría sostiene que las personas no responden de forma pasiva a una nueva información. Las personas generalmente interpretan la información para que ésta haga sentido en base a sus propias experiencias. Por ejemplo, la información que ya está almacenada en nuestra mente influye totalmente en el resultado de cómo nosotros procesamos información nueva. Adicionalmente, cuando hay información que falta o que no conocemos de un tema en específico, nuestro cerebro llena esos espacios completándolos con nueva información basada en lo que nosotros ya sabemos previamente del tema. Y esto es algo muy recurrente tanto en la forma de que nosotros aprendemos como en los medios, en la historia y una serie de otras cosas que nos vamos a ir dando cuenta conforme avancemos en este módulo. Primero les voy a dar un ejemplo de un esquema para que nos pongamos contextualizados. Si yo a todos ustedes les menciono el esquema de una sala de clases o de un colegio, todos ustedes se van a imaginar un espacio físico con un gran edificio donde hay mesas, hay sillas, dentro hay un profesor, hay alumnos, existe un patio con una cancha de básquetbol o de fútbol, da lo mismo, existe un timbre que suena a determinado horario, hay un recreo, hay jóvenes corriendo por todos lados, y esa imagen del colegio está basada precisamente en todas nuestras experiencias previas. Por ejemplo, a los que son más mayores probablemente esta imagen del colegio involucra un pizarrón negro con una tiza. Probablemente los que son de mi generación recuerdan esa imagen, pero con un pizarrón blanco y un plumón de tinta. Es por eso que nuestras experiencias pasadas definen tanto la forma en que nosotros recordamos y transmitimos el conocimiento. Por ejemplo, esta imagen que nosotros tuvimos del colegio, si nosotros la transportamos a un alumno que recién ha entrado a la escolaridad ahora y ha vivido toda esta educación a distancia en pandemia, si le pedimos que nos relate qué es una sala de clases, probablemente él nos va a describir un computador abierto con una sala de Zoom. Así que así de importante es la teoría de los esquemas en nuestra interpretación del universo. Existen varios principios fundamentales que quiero que revisemos en este video para que nos vaya quedando más claro cómo funciona esta teoría de los esquemas. Lo primero que tenemos que conocer es el proceso y las etapas que tiene esta teoría y de cómo podemos ir reconociendo estos elementos. La primera parte o la primera forma de aplicar esta teoría o el primer escenario donde se genera esta situación es en el proceso de integración. Es por ejemplo cuando se recibe información de distintas partes, las cuales deben ser unidas para crear una sola conclusión. Por ejemplo, yo cuando era más joven me encantaba ir a jugar cuando era niño a la calle con la pelota y estar ahí haciendo el loco con todos mis compañeros y todos mis vecinos. Y por ejemplo, si a mi madre le llegara esta información: un joven rompió una ventana. La ventana era de la casa de un vecino. La ventana era la ventana del segundo piso
y la ventana era de aluminio el marco. Probablemente la narrativa de la persona al leer esta información es un joven vecino rompió la ventana del segundo piso jugando a la pelota. Esa es una interpretación de una persona al momento de tener toda esta información distribuida en pequeños elementos y ellos hacen el proceso integrativo de crear una narrativa. Al mismo tiempo existe el proceso de selección. Esto es muy interesante porque es cuando se obtiene un trozo de información pero se extraen solo ciertas partes de esta info. Por ejemplo, esto es muy asociado a mi experiencia porque mi mamá, yo me veía como un hijo bueno, que se portaba bien, que ayudaba a lavar los platos, ayudaba en la casa, me levantaba temprano, tenía buenas notas en el colegio y la información que veremos en este caso es: el hijo quebró la ventana del vecino a propósito mientras jugaba con su pelota. Si ustedes le decían eso a su madre, que tenía todas esas preconcepciones, que conocía que su hijo era bueno, que era un hijo que ayudaba en la casa, que tenía buenas intenciones, para ella probablemente el ejemplo sería: mi hijo golpeó accidentalmente la ventana del vecino y la quebró de forma accidental. Efectivamente, esta misma historia con los mismos datos es interpretada de una forma totalmente distinta por las experiencias emocionales previas que tiene mi mamá conmigo. Por eso también lo vamos a llegar al siguiente ejemplo, que es el método de interpretación, que es cuando una persona interpreta la información de forma de que a él le haga sentido. Esto es muy común. Por ejemplo, cuando llevemos de nuevo al ejemplo de Germán chico, Germán niño. Mi mamá me quería mucho y si probablemente yo hubiese ido corriendo y chocado con una pared, la narrativa neutra sería: Germán se golpeó fuertemente contra la pared. Pero si mi mamá hubiese relatado esta historia, es: Germán estaba jugando y se golpeó contra la pared. Es decir, la responsabilidad es atribuida a el factor externo y no a la persona, porque obviamente esto calza la narrativa de una persona como mi madre, que asume que yo soy una persona que no se va a golpear voluntariamente contra la pared. De esta forma aparece también el otro principio, que es el de abstracción, y es cuando solo se recuerdan las partes que nos hacen sentido, y de esta forma el resto de la información se olvida o simplemente se asume, muchas veces con intención. Por ejemplo, si contamos la siguiente historia: mi amigo me faltó el respeto, pero después reflexionó y me pidió perdón. Esta es una historia muy distinta a que si yo simplemente a otra persona le contara: mi amigo me ha faltado el respeto de forma irremediable. Al momento de que nosotros omitimos una parte de la información, hacemos que la persona que es el receptor de esta información haga un juicio de valor en torno a lo que él tiene pensado de si a alguien le faltara el respeto a él. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos los efectos de esta teoría y cómo nosotros debemos también entender el contexto sociocultural de nuestros alumnos, el contexto también geográfico de dónde vive, de forma de que la historia y el conocimiento que nosotros les entreguemos les permita a ellos construir una narrativa que les haga sentido y que los ayude a mejorar en la vida, a crecer como persona y a crecer profesionalmente. Luego de que se realizó este estudio de la teoría de los esquemas en el año 1978, Anderson y Pickert, que son otros investigadores, hicieron un estudio que nos permitió profundizar y conocer un poco más la veracidad de esta teoría. Y el objetivo era averiguar si el proceso de esquema influencia o afecta las etapas de recuperación y codificación del aprendizaje. ¿Y qué es lo que sucedió? Llevaron a un grupo de 20 personas a conocer una casa. Y esta casa tenía una serie de características. Tenía, por ejemplo, goteras en el techo, tenía algunas tablas que sonaban cuando uno las pisaba, tenía algunas ventanas trizadas, los electrodomésticos no estaban tan buenos, pero al mismo tiempo en algunas de las habitaciones se guardaban, por ejemplo, televisores, o había una colección de monedas, en otra parte había un jarrón muy fino y en otros lugares también había una caja fuerte. Luego de que estas 20 personas conocieron este escenario de forma pragmática, ellos todos vivieron la misma experiencia de conocer el lugar, a ellos se les separó en dos grupos y se les dieron 12 minutos para analizar la experiencia, pero tomando un rol.
A una de la mitad del grupo se le dijo que ellos debían relatar la historia del lugar del lugar que conocieron desde la perspectiva de un vendedor inmobiliario. Es decir, ellos tenían que contarnos la historia para vender esa casa. Y al otro grupo de control se les hizo que asumieran que eran un ladrón y que nos iba a relatar cómo era esa casa. ¿Qué es lo que pasó? Este grupo de control reaccionó de la forma totalmente opuesta al otro grupo cuando las personas que estaban centradas en el rol del vendedor inmobiliario se enfocaban en contar que estuvieron en una casa que tenía algunas goteras, que tenía el piso en mal estado, que tenía ventanas dañadas, que la mayor parte de los electrodomésticos eran antiguos y no tenían mayor utilidad. Por otro lado, a las personas que se les hizo tomar el rol del ladrón, estas personas se fijaron simplemente en describir los objetos de valor que habían dentro de la casa. Por ejemplo, describieron en qué lugar se encontraba la caja fuerte o cuál era la ventana por la cual era más fácil ingresar a la casa. También describían cada uno de los objetos de valor y su ubicación dentro del inmueble. Esto nos lleva a darnos cuenta de que simplemente al momento de atribuirle un rol a una persona, seteamos una set de imágenes mentales que van construyendo la narrativa de estas personas. Es por eso que es tan importante que conozcamos esta teoría de los esquemas de Bartlett y sepamos cómo influye la forma en que nosotros emplazamos a nuestros alumnos o simplemente sus contextos culturales y sociales en cómo ellos digieren y cómo ellos van creando una narrativa en torno al aprendizaje de los conocimientos que nosotros les entregamos. Es por eso que la teoría de los esquemas se ha consolidado a lo largo del tiempo y prevalece hasta el día de hoy con ejemplos tan simples como el que le relaté recién. Por eso creo que es muy importante que esta teoría la llevemos a la práctica y que la conozcamos en su lado positivo y en su lado negativo, porque la teoría ha contribuido a entender por qué la memoria tiene distorsiones y por qué se crean ciertos estereotipos. También esta teoría nos ha ayudado a comprender cómo la memoria categoriza la información e interpreta las historias de forma de hacer sentido con la narrativa y con el rol que se nos ha entregado. Por otro lado, en el lado negativo, la teoría no necesariamente aclara cómo es que la mente humana adquiere estos esquemas, es decir, cómo nosotros guiamos a que nuestra mente tome ese rol y cree esta narrativa. De esta forma he contado este día con una gran cantidad de dudas en respecto a este tema y me gustaría que ustedes también, si las tienen, las podamos compartir en el grupo y en el foro de la maestría. Chicos, desde La Serena, Chile, en este maravilloso atardecer, espero haberles aclarado un poco más de la teoría de los esquemas de Frederick Bartlett y espero que nos veamos pronto en el aula virtual.